Hola, las revelaciones de Anonymous en una sociedad esclava de los medios y la opinión que ha generado. Hablemos de la opinión que esto ha provocado. Hoy sabremos la verdad. No mentira, pongámonos serios. Anonymous, ciberactivismo o ciberterrorismo. Esto ha generado que la opinión pública se cuestione sobre la veracidad de los secretos ocultos revelados por estas personas. El resurgimiento de una legión de hackers que se manifiesta en la red a favor de la libertad de expresión. Está conformada por un grupo de personas que se encuentran delante de una pantalla de computadora, indagando con varios asuntos internacionales. Con su vestimenta algo peculiar, que se ha convertido en toda una característica propia. Esta es la que misma usa una máscara que hace énfasis a la venganza. Ellos tienen un lema: somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Han puesto en alerta a todo el mundo al compartir por la red social Twitter secretos del Vaticano, gobiernos de Estados Unidos. También no se queda atrás los secretos y cuentas de redes sociales que han revelado sobre el Medio Oriente. Esta red de hackers nació en el 2003 como un juego, pero en el año 2008 cambió su rumbo bajo el concepto de ayudar a la independencia del Internet y en contra de los gobiernos e instituciones que guardan información que las personas deben saber. En el 2020 volvieron a aparecer en la red global, después de estar inactivos por varios años. La razón fue la muerte de una persona afroamericana en las manos de la policía de Minneapolis. Este evento desencadenó muchos conflictos, entre ellos protestas violentas, quema de edificios, saqueos, etc. Todo esto ocurrido en suelo estadounidense. Los hackers de Anonymous volvieron a hacer de las suyas, publicando un video que rápidamente se hizo viral, donde amenazaban con hacer públicos varios registros y pruebas sobre pornografía infantil y explotación sexual, donde aparecían nombres de personas muy influyentes y de millonarios. Además, advirtió que revelaría secretos muy importantes del Vaticano, la realeza británica y el presidente de los Estados Unidos. La amenaza se hizo realidad cuando empezó a hacerse viral varios tweets donde reveló secretos, como ya lo había dicho, de la princesa Diana y hasta de Michael Jackson. La opinión pública en lo social se trata de que se traducen en representaciones sociales o formas de interpretar la realidad y acto seguido orientan formas específicas de actuar. Resulta fundamental la subjetividad del sujeto. Se traen a colación tres elementos importantes que se estimulan la adicción de simpatizantes a la causa de la movilización social y promueven la misma: sentido de la injusticia, construcción de una identidad social colectiva y percepción de eficacia. Batocchio, 2014. Desde una perspectiva crítica normativa, Habermas, 1962, señala que opinión pública significa cosas distintas, según se contemple como una instancia crítica en relación a la notariedad normativa pública, representativa o manipulativamente divulgada, de personas o instituciones, de bienes de consumo y de programa. En la opinión pública se puede hablar en dos aspectos: en lo público y en lo privado. Lo primero se refiere a lo que es de todos, depende de la civilidad y los acuerdos, pero en lo que es el ámbito privado existe una construcción que responde a lo que es netamente individual y se centra en la constitución propia del sujeto. Tanto en lo público como en el ámbito privado no se puede dar apertura ni se puede empezar algo sin la comunicación, ya que esto se ejerce para que sea más viable la información para ambas partes. Los hackers han hecho que los gobiernos estatales empiecen a reportarse a diario con su público para solucionar presiones que hay tanto en cada nación como internacionalmente, a través de las redes sociales, que ya es poco o nulo la información que brindan desde ese punto del problema. Existen varios problemas fundamentales en la comunicación en pleno siglo XXI.
pero las más importantes son la tolerancia y la interculturalidad. Aprender a tolerar lo que se dice en redes sociales o tolerar lo que piensa o le pasa a tu prójimo es uno de los inconvenientes que se viven actualmente. Y la segunda es el respeto a la diversidad cultural. Hay un sinfín de culturas mundialmente y nosotros, para poder comunicar dentro de la opinión pública, tenemos que saber a quiénes nos dirigimos y entender que no solo se va a hacer a una sola persona la que vamos a comunicar, sino a una comunidad cultural muy extensa. Los medios de comunicación han evolucionado y sobre todo han sido formadores de la opinión pública. Este rol es bien importante, ya que es como un intermediario para transmitir la información de forma parcial. Pero los medios deben enseñar que la gente se concientice y sensibilice para que pueda movilizar a toda una población en una sola dirección. A raíz de los hackers transmitieron la información, se habla de varios secretos, no solo de gobiernos o personas, pero para que se forme la opinión pública, tienen que dar información que nos ayuden a entender el problema. Se debe considerar que la información difundida por este grupo ya era comentada antes por la ciudadanía en general. Los medios de comunicación de todo el mundo, a la hora de emitir dicha información, cambian la perspectiva por miedo a represalias por su gobierno. Los hackers en este momento son el punto de quiebre junto con el Internet, ya que para que se forme la opinión pública tiene que comenzar desde algún lado y en este momento la información se está formando desde la legión. Los gobiernos no se pronuncian y si se llegan a decir algo, ellos lo desmienten. Los medios de comunicación transmiten lo que dicen ambas partes, pero poniendo énfasis en lo que pueden compartir. Y a su vez los líderes de opinión a nivel local hablan sobre el tema y esto llega al pueblo. Y en sí el pueblo tiene varias perspectivas, varios puntos de vista. Por un lado están las protestas, la quema de edificios y saqueos de Minneapolis, pero el punto de quiebre fue ahí, por eso hay protestas ahí. Pero por otro lado están las personas que manifiestan pacíficamente, se hacen escuchar por redes y con donaciones. La opinión pública ocasionalmente abre o cierra las puertas del poder. La sociedad moderna no es muy comprensible con todo lo que se dice. Es imposible tener una opinión para cada cosa en el mundo, ya que no todos se informan como debe ser. A través de su opinión puede llegar a alentar a una persona o en sí ponerla en penitencia. No debemos olvidar tampoco que la gente puede renunciar a un juicio propio para no contradecir su criterio normal y se deja llevar por la opinión de la multitud. En los medios de comunicación, la mayoría de veces se informa a la gente lo que sucede en el mundo. Es la ventana que tenemos para mantenernos informados. ¿Qué pasa cuando los medios de comunicación no son los transmisores de lo que sucede en el mundo? Esto se vuelve controversial porque hay un sinfín de fuentes para informarse. En este caso, las redes sociales fueron las que tuvieron el protagonismo de informar lo que este grupo hacía. El mismo que llegó a millones de personas, porque no están regidos por normas o leyes donde pueden expresar sin compartir sin ningún problema. Anonymous, a través de Twitter, fue quien entabló los temas de discusión, pues puso en evidencia mucha información. Los medios de comunicación pueden lograr establecer opiniones públicas, pero también crean estereotipos de los mismos. Las personas adoptan para sí mismos, como ya dije antes, las personas piensan igual que la multitud para evitar conflictos. Los estereotipos que imponen los medios pueden aparecer y desaparecer del entorno. Algunos no son trascendentales, pero el problema es que las mismas personas hacen sus propios juicios, que llegan a realizar sus propias interpretaciones. De los sucesos que se han hecho públicos, solo nos llega una parte, ya sea una frase o tal vez un aspecto, pero nuestro criterio incluye algunas partes más, lo que se puede observar directamente, lo que nos quedan por más tiempo, nuestros actos en nuestra mente, formando nuestras propias opiniones, que se pueden observar en el transcurso del tiempo, ¿no? El grupo de hacker hace bien exponiendo toda esta información.
por este medio está bien, ya se convirtió en ciberterrorismo. La multitud, ya sean cibernéticas o protestando en las calles, tienen dos puntos de vista muy particulares. Por un lado está el ser racional y todo lo contrario, que es la irracionalidad. La opinión pública es aquí donde puede dar un giro inesperado al ser nocivo entre las ideas negativas de las multitudes. Se ven afectadas las ideas de las personas, ya que al ser incitados por estímulos externos, los mismos que son aplicados por las nuevas formas de comunicación colectiva, como es el Internet. Este juicio es encabezado por líderes con el poder en el ámbito social, con la práctica que se ha convenido en dominantes de forma pública y exclusiva. Nuestra sociedad tiene varios actores. Entre ellos están las personas que se encuentran en anonimato y aislados, sin tener ningún tipo de vinculación con la sociedad, por más que se pueda transmitir o postear detrás de una pantalla. En este grupo se encuentran los hackers de Anonymous, que sin decir nombres o ubicación, que eso es lo bueno de hacer todo en la tecnología, ocultan su rostro tras una máscara, hacen declaraciones que han puesto en jaque a todo el mundo, en plena pandemia mundial, en medio de un caos total. Pero las opiniones están divididas, unos a favor de la lucha, en contra de los abusos policiales que se han generado a través de los años, pero esta fue la razón para que esta legión reaparezca y divulguen secretos de la burguesía mundial. Ellos han empezado a producir un cambio total en el juicio de las personas. Las grandes élites han decaído y ahora son otros los dueños de la palabra, y el peso de la opinión pública los tienen ya otros. Esto ha generado que existan dos partes de la historia, en favor y en contra. Lo que hace este grupo, esto no está de más decir que existe una parte de la población mundial que cree que los hackers son solo terroristas y que ponen en peligro a los gobiernos del mundo. Hay que analizar qué tanto los gobiernos dicen a su población, por qué sale a la luz casos de pedofilia, tráfico de niños, etc., donde salpicó a la burguesía a lo más alto de la jerarquía. Los ciudadanos no conocen en sí todos los acontecimientos relacionados con el problema. Conoce lo que circula en ciertas redes. Apenas se limita a acumular historias o lo que algún familiar o amigo interpretó. Se adapta a los pensamientos de otros. Aquí es donde se forma una opinión muy errónea del asunto y se divulgan las noticias falsas, logrando generar otro tipo de opinión pública, una opinión negativa. En conclusión, en Ecuador no faltó quien haga retweet a las publicaciones de Anonymous. Se divulgó en varias redes sociales los temas, los secretos revelados. Los medios de comunicación dieron la prioridad del caso a los hackers y lo que pasa en el mundo. Pero como era de esperarse, hubo varios acontecimientos que opacaron esta trama. La corrupción que se revelaba en esas fechas, la crisis sanitaria con casi 40.000 contagiados y un poco más de 3.300 personas fallecidas, cambios de semaforización en las provincias, hospitales a borde del colapso, etc. Las réplicas de que los medios dieron a la noticia de Anonymous se produjo en su tiempo, fueron acordes al momento. Hoy en día el panorama dentro del país tiene otro rumbo. Los líderes de opinión hablan de otros asuntos. La opinión pública ecuatoriana tiene por el momento otro enfoque más personal. Anonymous es un tema que está relacionado con otros países, aclarando que de igual manera no es de nuestro interés público, solo que aquí también estamos pasando mal y a raíz de la pandemia las personas salen adelante y tienen otras prioridades. Gracias.